Okay, welcome to the International Republican Institute. If we could start by an introduction, tell us where you're from, why you've come to Washington, D.C., maybe a bit about your relationship with IRI. My name is Joe Suarez. I came from Cuba. I am a journalist, an independent journalist in Cuba. I was working in that particular issue about freedom of religion and freedom of expression in Cuba during 8 years since I came to the United States in exile with my family. And I'm here in Washington, D.C. right now in order to present my documentary, Cuba Crucis, about how faith and individual freedoms are related. And could you tell us a bit more about the documentary and what you want people to know from it? Yes, the documentary that lasts like 55 minutes tried to make a portrait about how in Cuba the violations of freedom of religion, freedom of expression, freedom of association, of reunion are connected, are interrelated. The idea of the documentary is not to think about freedom of religion or belief as an independent or aisle issue, but an interconnected issue in relation with other individual freedoms. And for you, what does religious freedom mean? And maybe in Cuba, what does religious freedom or lack thereof mean? I think it's a very important issue in Cuba, the freedom of religion, because if you can believe in other things, that it's not the state, is a very good first step in order to be more independent, more free in a country that is captivated by a socialist tyranny for more than 6 decades until now. So if you can put your faith in other thing that is not the state, the largest state in Latin America, then is a very good first step for freedom. And in Cuba today, do you see a lot of religious diversity? How scarce is it? What religions do you see commonly? Yeah, and Cuba. It's mainly a Christian country, a Catholic country, but there is a very important growth in Christian groups such as Pentecostals or Baptists, but there are a lot of minorities such as Islam believers and even Hinduism. It's very small, but it's interesting that there in a country in the middle of the Caribbean Sea, you can see such a great variety of people believing in different religions. I think that even when it's a very Christian country, there is a lot of other religions right now in Cuba with presence there. And do any of them experience discrimination, persecution? What would it be like for someone who was Islam or Hindu or maybe a non-Christian faith in Cuba? That's an interesting question because everybody who has another belief that is not the secular religion of the state, the socialist religion, could be a target for that state, for the totalitarianism. So even if you are Hindu, even if you are Muslim, even if you are Christian, which is the most important religion in Cuba, and which is the most, sorry, I don't know how to say, como que la más frontal, no? Confrontativa, so how can I say? More confrontational. More confrontational. Sorry about it. No, it's okay. Bueno, tengo la voz terrible, como pueden ver. The voice is not. The jazz voice. Sorry. Well, I'm gonna repeat the answer. What was the question? Could you please? The question was what sort of persecution or discrimination, what would it be like to be a Muslim or to be a Hindu or a non-Christian
denomination in Cuba? That's a very good question, because I think that every religion who puts its faith in other thing that is not the state, the Cuban state, the socialist secular religion, is persecuted. For example, people who are Muslims or people who are Hindu, that are minorities in my country, can be harassed, even like people who profess Christian religions, such as Protestants or Catholics, because they're not putting their eye in the state. Their eyes are in God, are in their beliefs, are in their own consciousness. That is something that the state is always persecuting, because there is a. Oh, sorry, I just I just Okay. messed up. No, you're okay. I don't know if maybe you can Yeah, of course. edit Later. Sorry. No, you're okay. Yeah, but I don't know if maybe something you can use something from that. Yeah, of course. Yeah. Don't worry. Okay. I want to talk a little bit about Cuba and the United States. Yeah. Today is election day. If you could get Americans to understand one thing about the situation in Cuba right now, or a very basic point, because Americans' concentration span lasts maybe a minute and a half. What do you want Americans to know about the situation in Cuba today? I want to say every American sorry, I'm gonna restart. I'm gonna recommend every American who can see this video that socialism is not a good idea. Put your faith in your values, in your principles, in your God. Put your effort in your family. That's the first homeland. Your family is the first homeland. And then with a strong family, you can protect your country, your beautiful country. Amazing. And what sort of changes or increased hostilities have you seen in Cuba from, say, a year ago to today, or maybe from last July to this year? I think the violations regarding freedom of religion or beliefs are increasing in Cuba, because there are plenty of political prisoners, especially since July 11th, the uprisings in Cuba. And every single political prisoner is a target for the regime in order to harass them or put away their freedom of religion. For example, we have reports of people in jail that can't get a Bible, for instance. That's obviously a repression in a specific way in freedom of religion. Okay. And I want to turn back to your documentary. Can you give us some of the themes that are throughout the documentary, or maybe a story from the documentary that exemplifies the religious persecution happening in Cuba? There is a story that impacted my life when I was filming the documentary. Was the story of two Baptist pastors, Joaxis Marcheco and Mario Felix Jonar. They were pastors in the central part of the island, and they begin speaking about freedom in Cuba. Not only freedom of religion, but freedom of expression. Do you want me to stop? Okay. No, keep going. You're okay. They were talking about a lot of they were talking about the importance of freedom, about freedom of religion, not only freedom of religion, freedom of expression and economic freedom in Cuba. They were talking about that since their own beliefs, their own principles, what the Bible says, and the government, the regime, the Cuban dictatorship puts them in a very difficult situation.
Even they attacked the church. They put Mario Felix in jail sometimes. They also harassed their family, their friends. Even they threatened people who were in the church, going to the church. The political police told them, hey, don't go to that church. You are going to a church of a counter-revolutionary. And it violates not only the freedom of religion of their pastors, but also the freedom of religion of people, that just regular people that want to connect with God in that institution. So it was a very it impacts me a lot. He is now in the United States. He can get out with his family, Mario Felix, and also Joaxis, his wife, and they are still from here doing the work, spreading the word that in Cuba socialism is killing people, is damaging lives, it's cutting freedom for all Cubans in the island. Arrebatado al pueblo de Dios su libertad. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza para el pueblo cubano. Es un mensaje de buenas nuevas. Y cuando como predicador llevamos el mensaje del Evangelio a cada cubano, se despierta en cada cubano la esperanza verdadera que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de su creación. Entonces, nosotros somos mensajeros de Dios aquí en la tierra, tanto para el pueblo cubano dentro de la isla como para el pueblo cubano fuera de la isla, que está en el mundo entero, y que América está llena de los cubanos. Ese mensaje lo recibe todo cubano y comienza ahí una nueva experiencia, una nueva vida para todo aquel que recibe ese mensaje. Nosotros tenemos muchos discípulos aquí en este país que han llegado, y con ellos esperamos comenzar la nueva obra que estamos planificando comenzar en Miami. Ya tenemos un buen grupo en contacto, y a pesar de que son cristianos que vienen desde Cuba siendo cristianos, es una obra nueva que vamos a comenzar acá. And can you tell us either a story or what types of persecution you're seeing and hearing from Cuba? Si puedes dar un relato, una historia sobre lo que has visto, la persecución en Cuba a nosotros. En Cuba, ser una persona que tiene influencia social te convierte en un objetivo militar. El crimen más grande en Cuba es no ser comunista, tener influencia sobre la gente, convertirte en un líder público. El comunismo lo ve como una amenaza. El comunismo está sobre la base de la pobreza, de la esclavitud, de la miseria. El mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad, es un mensaje de esperanza, y es un mensaje que produce prosperidad por la bendición de Dios en la vida del creyente. Ese mensaje no comulga con la doctrina comunista, y todo el que lo lleve se constituye un enemigo de la mal llamada revolución cubana. Entonces, los pastores, los cristianos ahora mismo en Cuba, que realmente llevan una vida consagrada a Dios, están siendo atacados moralmente a través de barrios, están siendo desacreditados en los centros de trabajo, expulsados de los centros de trabajo. Ellos son llamados para acondicionar su vida en dependencia del servicio que le puedan brindar al régimen imperante. Si un cristiano rechaza el trabajar para el régimen lo expulsa de su trabajo, lo expulsa de las universidades, como tenemos ahora mismo estudiantes que han sido expulsados, estudiantes que lo privan de su carrera. Nosotros tenemos discípulos del Congo, de Angola y de diferentes países que han ido a estudiar a Cuba diferentes carreras, y en Cuba se han vinculado con nuestro ministerio. Por el hecho de estar vinculados a nuestro ministerio, siendo ellos los mejores estudiantes de la escuela, de hecho, la mayoría se deberían de graduar con título de oro, Cuba le quita
ese título de oro por el simple hecho de estar vinculado a nuestro ministerio. Ellos le ponen como condición de que dejen de visitar nuestro ministerio, nuestra iglesia, y recibirán todo lo que por su esfuerzo y por la gracia de Dios han logrado. Y ellos, al decir que no van a dejar de estar con nosotros, pues el gobierno a muchos lo ha mandado de vuelta para su país, a otro no le ha permitido graduarse, a otro le ha privado de sus títulos y a otro nunca más lo dejará entrar a la isla de Cuba. Lo devuelve a su país y no lo deja volver más a Cuba ni estudiar más en Cuba. Entonces, eso está pasando con familias, está pasando con líderes, está pasando con la sociedad civil, también está pasando, periodistas independientes, está pasando con opositores, con toda la sociedad civil que no comulgue con el régimen comunista. Todos están recibiendo en este momento un ataque directamente del régimen. El régimen comunista es un régimen antisocial, odia su propia sociedad y por eso la esclaviza para poder usarla a su favor, para ello perpetuarse en el poder. Es una religión, no un gobierno, es una religión antidios y completamente satánica. And in, say, the short term, 5 years, 10 years, what do you think the future of Cuba holds? You think positively or negatively? Are you optimistic? En el futuro, pues de corto plazo, de 5 a 10 años, en tu opinión, ¿tú crees o lo que tú esperas a Cuba es algo positivo o negativo? La esperanza de Cuba está en que desaparezca el comunismo, que el régimen comunista caiga. Nunca va a haber un cambio en la isla de Cuba estando el régimen comunista. El régimen comunista tiene su estructura de gobierno y, le vuelvo a repetir, gobierna sobre la esclavitud, la pobreza, la miseria, la represión. Si la iglesia sigue trabajando como está trabajando en este momento, que está creciendo mucho y es el ente más poderoso y mejor organizado que tiene en este momento la isla de Cuba, yo pienso que el régimen que ya está en decadencia sufrirá el colapso que todos esperamos y que el pueblo cubano, adquiriendo cada día más y teniendo cada día más la libertad, pueda reaccionar como estamos orando que reaccione para que el régimen comunista caiga. Esperamos la caída completa del comunismo y que se produzca el cambio. Pero mientras esté el régimen comunista en Cuba, no hay esperanza de mejoría. Nunca habrá mejoría en la isla mientras esté el régimen comunista. La solución es su caída. And what is one thing people from the United States, people from the Americas, what's one thing you want them to know about the situation in Cuba to actualize this future? Si puedes decirnos una cosa para la audiencia estadounidense, para los americanos de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, ¿cuál es una cosa que querías decir a ellos sobre la situación en Cuba? El régimen cubano ha logrado poder aterrorizar a muchos cubanos y se ha podido perpetuar en el poder. Al conocer este sistema, está intentando levantar en América y en diferentes lugares del mundo líderes que puedan hacer lo mismo que ellos para tratar de crear una plataforma de izquierda para ellos poder controlar el mundo. Nuestro consejo a todo ciudadano del mundo, de cualquier país, es que despierten a esa falsa esperanza que el comunismo le está intentando vender a los diferentes ciudadanos del mundo entero. El comunismo es lo peor que le pueda pasar a una sociedad. Y es hora de que podamos recuperar nuestros países y es hora de que podamos recuperar nuestra libertad y poder cortar de raíz todo lo que alimente, todo lo que favorezca el sistema
comunista en el mundo entero. Es hora de que el poder maligno, el poder antisocial, diabólico, caiga y que impere en las naciones lo que Dios ha designado para toda la raza humana: la bendición, la unidad y la libertad. Okay, welcome. First, can you introduce yourself? Tell me your name, why you are in Washington, D.C., and your relationship with the International Republican Institute. Mi nombre es Padre Fernando Galvez Luis, de la Arquidiócesis de Camagüey, Cuba. Estamos aquí en Washington para un evento para buscar, solicitar, pensar, reclamar libertad religiosa para Cuba. Hace un año llegué de Cuba por distintas dificultades con el gobierno de Cuba y la presión que ejercía sobre la diócesis a la que yo pertenecía. Y por ese motivo me radico ahora en New Jersey desde hace un año. Y aquí estamos intentando con distintas organizaciones lograr el objetivo de mayor libertad para los cubanos en general, pero de manera especial para los ministros, los sacerdotes, religiosas y distintas denominaciones que permanecen en Cuba, gracias a Dios. And can you tell me a bit about the importance of religion in Cuba and its connection to freedom? ¿Sí puedes explicar un poco sobre la libertad religiosa en Cuba y la conexión To freedom. a la libertad, por favor? La libertad religiosa en Cuba está siempre supeditada a todo lo que implique cualquier aplicación moral de la fe. Porque si en principio el sacerdote o el ministro se pone a hablar de cualquier presupuesto teológico que no tenga ninguna implicación con la vida social, no hay problema en principio. El sacerdote puede celebrar la misa, la religiosa puede dar la catequesis a los niños, pero en cuanto se empieza a hacer una aplicación moral, comparando el mensaje evangélico con la realidad que están viviendo, y empezamos a notar injusticias, empezamos a notar modos de proceder que están mal, y empezamos a enseñar al pueblo lo correcto y a denunciar lo que está mal, comienzan entonces a atacar todos estos espacios, con lo cual la libertad religiosa y la libertad política quedan íntimamente mezcladas y no se pueden separar. ¿Hasta qué punto un sacerdote que anuncia, habla sobre la justicia, sobre la paz, sobre la libertad, sobre el amor, sobre el perdón, sobre la tolerancia, hasta qué punto eso es un asunto religioso, hasta qué punto es un asunto político? En Cuba el gobierno todo lo politiza, con lo cual quitarle la fuerza que tiene lo religioso al mensaje político es absurdo, y al mismo tiempo quitarle toda la carga política que tiene este mensaje pues también es imposible, con lo cual no hay libertad religiosa en cuanto intentas ser coherente con tu mensaje religioso. El cristianismo tiene un código moral. Si fuera sin código moral no hay problema porque no hay implicaciones, pero como hay implicaciones en nuestra fe, inmediatamente hay una consecuencia política también. And for Cubans, do you see more people turning to faith with the lack of freedoms in Cuba, or do you see more people discouraged or struggling with their faith because of the lack of freedoms and difficulties in Cuba? Para los cubanos, por lo que ves en Cuba, ¿tú crees que hay más gente que se vuelve a la fe debido a la falta de libertad o lo opuesto? Y yo creo que la falta de libertad ha llevado al cubano a entrar en un proceso de apatía grande en todos los sentidos en cuanto a compromiso. El cubano no quiere asumir ningún compromiso porque lo ha intentado por tantas vías que se siente absolutamente incapaz de lograr algo importante. Es como que se le ha fallado muchas veces. Han intentado y no han podido y ya no quieren intentar. Están simplemente sobreviviendo o escapando. En medio de todo eso, cuando no hay ningún apoyo humano, es instintivamente que el ser humano tienda a lo sobrenatural. No hay ningún apoyo humano, no hay ninguna
una seguridad humana, me queda Dios o me quedo solo. Entonces hay un deseo de lo religioso, hay un deseo de lo sobrenatural, pero al mismo tiempo no es que yo pueda decir que he visto una implicación comprometida en las parroquias o en las distintas instituciones. Es el flujo normal, unos van, otros vienen, por lo general permanecen, pero también la inmigración es muy grande, con lo cual constantemente estamos viendo en nuestras comunidades gente que empezó con muchísimo deseo, con cariño, con deseo de crecer, pero de pronto te dicen, padre, me tengo que ir, padre, me voy. Entonces es una realidad muy difícil, no se ven números, pero los sacerdotes sabemos los espacios vacíos que tenemos en nuestras parroquias. Y al caminar con nuestro pueblo sabemos cuánta gente siente con nosotros, aunque no participe en la misa, aunque no sienta todavía el deseo o el compromiso de implicarse dentro del el grupo religioso, la gente está abierta a lo sobrenatural, está abierta a lo religioso. Y yo creo que eso es importante. El gobierno intentó desde el principio, cuando triunfó la revolución, convertirse en Dios. Ese Dios se ha desvanecido y la gente o se queda en la nada o vuelve a Dios. Do you see the regime in Cuba utilizing this connection to religion to benefit themselves, or do you see the regime looking at the church and religion as a bit of an opposition because of the freedom it inspires? ¿Tú crees, en tu opinión, que el régimen en Cuba utiliza esta conexión para beneficiarse a sí mismo, para ellos, o lo ven como una oposición? El gobierno todo el tiempo está buscando cómo beneficiarse, y donde no encuentra beneficio hay oposición. Entonces, eso es lo que sucede cuando intentamos llevar a cabo todas las implicaciones de nuestra fe. Enseguida encontramos obstáculos de parte del gobierno como oposición. Enseguida nos ven como oposición. El gobierno lo va a intentar siempre va a intentar encontrar beneficios, pero es algo que no puede, no está a su alcance, no convence, porque no ofrece ningún hecho. El gobierno no ofrece nada como para que el pueblo pueda decir verdaderamente vale la pena apostar por esto. Entonces él no tiene cómo beneficiarse de esta fe, no tiene cómo beneficiarse de este despertar quizás del pueblo, de ese deseo genuino que empieza a salir después de una gran frustración. Solamente lo que le queda es culpabilizar a todos estos agentes pastorales o sacerdotes que en algún momento despuntan, culpabilizarlos de distintas maneras. Puede ser en el plano moral, puede ser en el plano, digamos, de su propio ministerio, puede ser poniendo trabas para que no pueda ejercerlo con todo el esplendor que podría hacerlo quizás. El asunto es disminuir su acción para que esto no tome fuerza y pueda por lo menos mantenerlo con un bajo perfil. And what is one thing, or what do you want the American people or your friends around the world to know about the difficulties in Cuba today? ¿Cuál es una cosa que quieres decir o dejar saber a los americanos sobre la situación en Cuba? Que en Cuba no hay libertad, que es un mito el hecho de que la revolución ha traído la libertad, que ha traído el bienestar, el progreso para el pueblo cubano, después de la tiranía, Batista o lo que sea. Todo eso es un mito. En realidad, Cuba vive bajo una dictadura criminal que es capaz de todo con tal de mantenerse, y que es necesario que sea consciente de ello este pueblo. No solamente como lo que está sucediendo en Cuba, sino como el peligro que es para toda América, también para los Estados Unidos de América. Es muy triste a veces encontrar aquí espacios y personas protegidas que defiendan una realidad que nos ha hecho daño. Es como si yo fuera judío y de pronto me encuentro a mi gente que se suponía que estaba conmigo defendiendo a Hitler. Es totalmente absurdo. Entonces es un peligro para esta nación, creo yo, que exista confusión en estas cosas. Hay que ser muy claro cuando se habla del tema del comunismo,
Hay que ser muy claro cuando se habla del tema del socialismo, que es no más que una farsa que encubre un montón de gente. Una, o porque no saben lo suficiente. Dos, o porque nunca han experimentado lo que es verdaderamente el socialismo o el comunismo, o porque son simplemente personas que quieren aprovecharse y llegar a hacer grandes destrucciones como la que ha sucedido en Cuba. Entonces es importante que este país sepa verdaderamente lo que es el comunismo, lo que es el socialismo, lo que es la revolución cubana, chavista, la de Nicaragua, todas las implicaciones que tiene la izquierda en este momento en el mundo, que si miramos el panorama de América se torna bastante rojo, y todo lo que eso puede significar para el mundo. Pudiéramos estar en un proceso de retroceso en cuanto a las libertades, sobre todo en América en este momento es un gran peligro ahora mismo. Y los americanos, no sé si es porque se sienten muy seguros de su libertad, muy seguros de lo que han logrado construir, porque es una gran nación. No sé si hay un poco de ingenuidad, si hay un poco de querer probar en ese afán de la tierra de la libertad, de probar, de dejar que todo el mundo opine, crea, busque. No sé si se corre mucho riesgo con ello, no siendo muy preciso con el tema de Cuba.